Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:37 en la mañana, seguimos aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias por vuestra generosa sintonía, querida audiencia. Vamos a tomar contacto a esta hora con Paulina Recalde. Ella es la directora de Perfiles de Opinión, la empresa encuestadora, que nos ha presentado, igual que lo hizo el mes pasado, nuevas cifras respecto de la calificación de gestión del presidente, del vicepresidente, de la Asamblea Nacional, de los alcaldes de Quito y de Guayaquil. Paulina, bienvenida, buen día. Les saludamos Belkis Sánchez y Fabricio Vela. Hola Fabricio, Belkis, buen día, y a todos a quienes nos ven. Muchas gracias. A ver, primero empecemos con la ficha técnica de la encuesta para poner en contexto. Tenga la bondad. Sí, esta es una medición que aplicamos con especial atención por el paro que sucedió en Ecuador en junio. Lo aplicamos en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, a población de 18 a 65 años, 1.220 encuestas, con un margen de error de más o menos 2.8, y lo cerramos a mediados de julio. Las cifras que nosotros publicamos para poder hacer la lectura de tendencia son las cifras de Quito y de Guayaquil, porque si no, la curva iba a distorsionarse si nosotros incluíamos al resto de ciudades que habíamos medido, Fabricio. ¿Por qué? ¿Por qué se hubiese distorsionado? Porque nuestra curva de tendencia está alimentada por las ciudades de Quito y Guayaquil. En este mes nosotros hicimos 4 ciudades. Entonces era necesario publicar los datos correspondientes a esas 2 ciudades, que son los que nosotros venimos midiendo desde 2005, 2006, y entonces iba a alterarse la curva cuando estamos evaluando la calificación a la gestión del presidente. El resto de cifras sí es importante mencionar respecto a las 4 ciudades. Me refiero a las cifras que tienen que ver con el paro, porque eso nos permite mirar los importantes contrastes que hay en el país, y yo diría que de hecho explican también por qué se da ese movimiento en la aprobación a la gestión del presidente, que sucede fundamentalmente en Guayaquil. Paulina, bienvenida nuevamente. Buenos días. ¿Qué dicen precisamente estas cifras respecto de la calificación a la gestión del presidente? Sí, en el caso del presidente de la República, lo que habíamos dicho es que el 28% aprueba su gestión en este mes. El movimiento en Quito no hay, es 25% y 24% entre el mes pasado y pero sí un crecimiento al 31%, venía del 13% la cifra en la ciudad de Guayaquil. Por eso es que cuando uno lee a nivel total, uno ve que hay un movimiento, una recuperación de las cifras de aprobación a la gestión del presidente, pero corresponde fundamentalmente a la ciudad de Guayaquil. En Quito se mantuvo tal cual estaba antes del paro nacional. Lo de Guayaquil, si me permite interrumpirle, lo de Guayaquil es interesante, justamente estoy revisando las cifras que ustedes presentaron. Guayaquil al 5 de junio, según Perfiles de Opinión, el presidente tenía una calificación positiva del 12,58%. Y al 12 de julio, es decir, un mes después y después del paro, pasa del 12,58 al 30,89. O sea, es un aumento interesante. Pero en el caso de Quito, al 5 de julio tenía 24,62 y al 12 de julio tiene 24,03. O sea, no varía en Quito, pero en Guayaquil hay un incremento importante, hay un crecimiento importante, Paulina. Sí, justamente por eso digo que hay que comprender bien las cifras en el contexto para entender por qué no es que es una recuperación a nivel de las 2 principales ciudades, sino exclusivamente en la ciudad de Guayaquil. Y me parece además que es importante, ahora sí marco el contraste, que por ejemplo en el resto de ciudades, en Cuenca, la calificación a la gestión del presidente es especialmente baja, es solamente el 11% que aprueba su gestión, y en la ciudad de Riobamba es el 25%. Entonces el movimiento se dio. Veníamos de un antecedente, llamémoslo así, era el peor bache que había pasado el presidente Lasso en la ciudad de Guayaquil. Venía ya con cifras bajas, pero es el peor bache, justamente el anterior al paro. En el paro se recupera, y yo diría que en Quito además no sufre un movimiento, no sufre una caída. Esto es otra de las preguntas que veía yo en las redes que la población se hacía. En Quito vamos a decir que se afinca, se queda en su base más afín, más conservadora, además en su modo de procesar el paro, y esto le permite
mantenerse. En Guayaquil, además, recordemos que es una ciudad que en general se está manifestando más distante al paro. Sus principales autoridades también afincan este discurso, para referirme al exalcalde Jaime Nebot y a la alcaldesa Cintia Viteri. Entonces, estas vocerías configuran o representan de algún modo lo que Guayaquil estuvo sintiendo respecto al paro. En el caso de la credibilidad, sí, Belkis, Paulina, sí, perdón, le interrumpo. Si bien Guayaquil se presenta, digámoslo así como se lo menciona, más alejada del tema del paro, ¿cómo entender o cómo leer esta percepción que se ha visto plasmada ahora en este levantamiento de información? Es básicamente eso lo que explica. Recordemos que junio, así como hablamos de octubre, hay que hablar de junio. Junio fue un acontecimiento en Ecuador, un acontecimiento en la medida en que modifica, sacude, reacomoda el escenario político. Y las cifras que estamos viendo ahora en este momento son justamente efecto de aquello. No se puede explicar de otro modo. Entonces, si es que Guayaquil estaba más distante del paro nacional, ¿quién era o quién fue el principal contradictor al paro? Bueno, el presidente de la República. Entonces, en esa medida, digamos que buscan apoyar a quien se está poniendo frente o quien está como principal contradictor del paro. En el caso de Quito, esta base que digamos que se mantiene, es la base original, es la base, si quieren, de apoyo natural al presidente Lasso, y que también de algún modo muestra hasta dónde puede haber un soporte al presidente, incluso en momentos extremos como los que llegamos en junio, no solamente por el paro nacional, sino también porque recordemos que la Asamblea había invocado el artículo 130, es decir, se configuraban varios escenarios de oposición al presidente de la República. Podemos decir, Paulina, a ver, con esta explicación que usted nos señala y analizando el fenómeno de Guayaquil comparado con Quito para llegar a estas cifras, uno lee la cifra y dice, claro, si Lasso tuvo el mes pasado 17,14 y hoy tiene 28,23, uno dice, wow, el presidente ha recuperado 11 puntos. Pero se puede decir así, tan fríamente, ¿el presidente ha recuperado 11 puntos o no es tanto así? Siempre hay que leer la tendencia y vamos a ver si esto se mantiene en el resto de meses o si son dos comportamientos, digamos, extremos. Extremos el primero porque estaba en un bache. Y otro, si es que se configura una tendencia de crecimiento. Esto podemos ver en agosto, si se mantiene esta cifra que estamos mirando ahora en la ciudad de Guayaquil, entonces sí podemos decir que el presidente está, o las cifras de aprobación a la gestión están teniendo una recuperación. De lo contrario, podría ser que tienda a bajar, no necesariamente ubicarse en el bache en el que estaba antes. Correcto. Pero entonces nos mostrará sobre todo que es como efecto, como consecuencia del paro. Todas las cifras que estamos leyendo en este momento hay que leerlas siempre a la luz de que venimos de un acontecimiento, de un acto que sacude. Es un hecho excepcional lo ocurrido entre el 13 y el 30 de junio. Ese es un hecho excepcional. Es probable que si no hubiese existido estos 18 días, no hubiesen existido estos 18 días de protestas, capaz que las cifras eran otras, Paulina. Seguramente en Guayaquil no habríamos tenido un movimiento de esa naturaleza. Es posible que hubiese tenido un movimiento para no estar en este bache que estoy yo mencionando, pero no necesariamente habría habido ningún evento, ninguna acción, ninguna gestión que explique que el presidente en Guayaquil, quiero ser muy enfática en esto, en Guayaquil haya tenido ese movimiento. Y luego, me parece que esto además es fundamental. No es correcto, no es riguroso leer las cifras por aislado, y menos aún cuando estamos ante un acontecimiento de esta naturaleza. Hay que leer el conjunto de las cifras para explicarnos qué es lo que está sucediendo a la población en determinado territorio, para evidenciar estas cifras, que en el caso del presidente de la República son las que llaman la atención por este movimiento que tuvo él en la ciudad de Guayaquil. Oiga, le voy a trasladar un comentario que me hace mi colega y amigo Andrés Reliche. Dice, si se amplía el estudio de las provincias de la Sierra, las cifras podrían variar. Y pregunta, ¿qué pasaría si el estudio se hace en zonas rurales andinas? Paulina Recalde. Hablar de zonas andinas rurales me parece que también podría
prestarnos a distorsiones, porque, por ejemplo, en la Sierra Central, lo que estamos viendo es que puede haber matices entre provincias como Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, en la medida en que tienen, sí, una importante población indígena, pero pueden tener dinámicas internas distintas. Por eso es que cuando uno mira, por ejemplo, ahora Riobamba, que es cierto, no es una zona rural, pero Riobamba, aún siendo una ciudad que está ubicada en Sierra Central y con un componente de población indígena, tiene cifras distintas a la ciudad de Cuenca. Voy a mencionar la credibilidad. La credibilidad en Quito del presidente de la República es del 18%, en Guayaquil del 20%, en Cuenca es apenas del 7%, que contrasta con la de Riobamba, que es del 18%. Y recordemos que son dos ciudades, Cuenca y Riobamba, en las que tuvo una buena votación el presidente de la República cuando fue electo. Entonces, no necesariamente podemos hablar de la Sierra o de la Sierra Central o de la Sierra Baja como un conjunto homogéneo. Lo que es cierto en este momento es que, habiendo hecho esta medición, Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Guayaquil nos está marcando un contraste importante respecto al comportamiento, respecto al reconocimiento que hace el resto de ciudades de la legitimidad del paro nacional, de cuán representados se sienten con sus demandas, la imagen de Leonidas Issa, la confianza en la CONAIE. Hay un contraste. Guayaquil, en ese sentido, es una excepción en relación a estas 4 ciudades que nosotros hemos medido. Nos preguntan por acá, Paulina, ¿lo de Guayaquil será parte del regionalismo? Creo que este término no necesariamente ilustra bien, porque en octubre, por ejemplo, voy a mencionar octubre porque no tengo a mano datos levantados en Manabí ahora respecto a junio, pero respecto a octubre, Manta, Manabí también se comportó en ese momento en apoyo y en reconocimiento de las conquistas, de la representación del movimiento indígena. Por lo tanto, no podemos hablar necesariamente de esta fractura que tiene que ver entre, estoy citando a Manta como una ciudad de la costa, y lo que pasa con las ciudades de la sierra. Yo diría más bien que Guayaquil está en un momento en el que se está configurando especialmente una reconfiguración de su posición más conservadora sobre estos temas. Y, por supuesto, incide mucho el discurso de las principales figuras de allá. Yo decía que no solamente tenemos que analizar en este momento la postura que habría tenido el exalcalde Jaime Nebot, tanto en octubre como en junio, la posición que tiene también la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, sino que miremos también, por ejemplo, cuál fue el pronunciamiento del expresidente Rafael Correa respecto a varios rasgos del paro nacional. Más cercano en ese sentido a lo que manifestaron en su momento Jaime Nebot y Cintia Viteri. ¿Por qué digo que más cercano? Porque estas 3 figuras en Guayaquil de algún modo mencionan que los repertorios de movilización no son precisamente, a ojos de ellos, no son acertados, no son los adecuados. De hecho, el expresidente Rafael Correa daba una entrevista diciendo que se ha llegado a un punto en el que parece que la lucha es un fin y no un medio. Hay una coincidencia de algún modo en cómo se posicionan respecto a los repertorios. No significa que tengan la misma postura, por ejemplo, o que hayan tenido la misma postura, por ejemplo, al procesamiento de la Asamblea con la aplicación del 130. Ahí hubo diferencias. Tampoco es el mismo discurso respecto a cómo Fuerzas Armadas, policía, o cómo enfrentaron a las movilizaciones, o el discurso del gobierno. Ahí puede haber diferencias. Pero están coincidiendo estas figuras en no necesariamente colocar a los repertorios de movilización del movimiento indígena de la CONAIE como los adecuados. Es el adjetivo que se usa, no son las formas. Ahí coinciden, y entonces Guayaquil se está ubicando en un espectro más conservador. Quito, en cambio, Cuenca más, sobre todo, respecto al paro, vuelven a correrse hacia la izquierda, digamos, y reivindican las conquistas, reivindican las demandas, e incluso, me parece que esto es lo que evidencia aún más, creen y consideran que sin el paro nacional
el presidente Guillermo Lasso, el gobierno, no habría tomado varias de las decisiones que tomó como consecuencia de este acuerdo. Claro, o sea, y yo mismo le he comentado, Belkis, Paulina, amigos y amigas que nos escuchan y a quienes me siguen a diario, yo mismo lo comenté. O sea, se demoraron 7 meses para tomar decisiones. ¡Siete! Pudieron haber desactivado el paro antes de que inicie si hubiesen adoptado mucha de la agenda de la CONAIE que luego adoptaron. O sea, el aumento del presupuesto para educación intercultural, el aumento del bono de desarrollo humano, el tema de la seguridad, el tema de la emergencia sanitaria. Resulta que cuando ya empezó el paro se habían negado a declarar la emergencia de la salud y lo hicieron el 17 de junio, cuando ya estábamos en medio del paro. Cosas, digamos, reactivas. Ahora, le pregunto a Paulina, ¿las cifras del vicepresidente van de la mano con las del presidente? Más allá de que el vicepresidente es un personaje que tal vez no tiene la misma exposición política y mediática que el mandatario. Sí, van de la mano porque, digamos, en ese momento se los percibe a gobierno como una sola representación. Pensemos además que de acá en adelante vamos a tener que mirar con más atención lo que hace el vicepresidente de la República, porque entre el haber liderado la campaña de vacunación y el posparo hubo un vacío que la población incluso se preguntaba cuáles son las funciones que le han sido asignadas al vicepresidente Borrero. Se supone que con el nombramiento, con la declaratoria de estado de emergencia en la salud que sucedió en medio del paro, el vicepresidente está a la cabeza de esto. Por eso es que entonces hay que mirar, de aquí en adelante estaremos otra vez mirando cómo la población evalúa su gestión específica en el área de salud y en esta declaratoria de emergencia. Paulina, una cosa más, le envío un abrazo a Gustavo Jiménez, colega que me escucha desde Guayaquil. Me plantea una inquietud. El resultado de preferencias en Guayaquil tiene una explicación específica que tiene que ver con la muestra de la población, es decir, a qué sector encuestaron. ¿Podemos saber qué sectores de Guayaquil fueron encuestados? Bueno, se hace un sorteo de zonas para que pueda ser aleatorio y representativo de las 4 ciudades que medimos, es decir, es la misma población que abordamos todos los meses desde 2005 y por eso es importante. Por supuesto que puede haber matices si es que hiciésemos una muestra más amplia con validez por distritos, por ejemplo, allí puede haber algunas variaciones, pero es representativo de la opinión pública de Guayaquil y creo que es importante. Voy a ilustrar esto, aparte de saludarle al oyente, voy a ilustrar con esta pregunta para explicar por qué estoy diciendo que las posiciones de Guayaquil en este momento son notablemente distintas a las del resto de ciudades. La pregunta que nosotros habíamos hecho respecto al paro nacional: hay quienes consideran que el movimiento indígena ecuatoriano defiende solo los intereses de la población indígena, otros creen que defiende los intereses del pueblo en general. Y fíjense el contraste en las respuestas. En Quito, 73% cree que defienden los intereses del pueblo en general, en una representación colectiva, digamos. En Cuenca, 76%, en Riobamba, 70%, y en la ciudad de Guayaquil es al revés. 55% cree que defiende solo los intereses de la población indígena y 45% cree que defiende los intereses del pueblo en general. Otra vez, esta pregunta que yo había mencionado, que me parece a mí es la más representativa de cómo siente la población, que fue acogida, digamos, por las demandas de la población indígena, de la CONAIE en el paro nacional. La pregunta decía: ¿usted cree que sin las movilizaciones sociales el presidente hubiera decidido bajar precio de combustibles, decretar emergencia de salud, aumentar el bono de desarrollo humano? Que sí hubiera decidido sin el paro de por medio. En la ciudad de Quito es solamente el 6%. Dicho de otro modo, 94% cree que no hubiera decidido esto. En Cuenca, 94% cree que no hubiera decidido, en Riobamba 94%. En Guayaquil es el 81%, que sigue siendo una cifra alta. Incluso en Guayaquil se reconoce esto, pero hay un contraste entre si hubiera decidido, que es de apenas del 5-6% en Quito, en Cuenca y en Riobamba, y el 19% que siente esto en Guayaquil. Y podríamos hacer una revisión exhaustiva de cuáles son las cifras respecto al paro. Y yo insisto, Guayaquil en este momento está configurándose como una posición más conservadora
Eso explica que solamente allí el presidente de la República haya tenido un movimiento de recuperación de sus cifras. Vamos, Paulina, con la revisión de las cifras en cuanto a la Asamblea Nacional, porque el 5 de junio la calificación de la gestión se ubicó en 3.98%, mientras que al 12 de julio alcanzó el 11.88%. Esto a primera vista se podría atribuir al cambio en la presidencia del Legislativo. ¿Cómo se valoran estos datos? Realmente es una cifra muy baja, esta cifra del 11%, y lo mismo, hay un vacío, una distancia con la Asamblea Nacional durante todo el periodo anterior. Voy a decir que acá no hay muchos matices entre las cifras que presenta Quito del 12%, Guayaquil lo mismo, en Cuenca el 9%, en Riobamba el 3%, y no necesariamente tiene que ver con el cambio en la autoridad, porque recordemos que además apenas sucedió, o muy pronto después de que sucedió el cambio en la presidencia de la Asamblea Nacional, ya nos abocamos a las jornadas del paro nacional. Lo que sí, yo diría que de acá en adelante se abre un nuevo momento para evaluar la gestión de la Asamblea, por lo menos por 2-3 razones. La primera es que la población, no obstante esa calificación, sí estuvo de acuerdo con que la Asamblea interviniese durante el paro. La pregunta que le hacíamos es si estuvo de acuerdo con que la Asamblea haya votado, aunque no se dio, pero haya votado por la destitución del presidente por considerar que existía grave conmoción social. 55% está de acuerdo con que se haya activado la Asamblea Nacional. Y acá, otra vez, también hay un contraste. En Quito es del 61%, en Cuenca es del 63%, en Guayaquil es del 51%, pero digamos que hay un apoyo a que la Asamblea se haya activado. Y más allá de eso, le preguntamos, aunque esto no sucedió, pero de haberse aprobado la votación en la Asamblea, le introducimos al entrevistado, habrían terminado las funciones del presidente, los asambleístas, se habría convocado a elecciones, lo que llamamos muerte cruzada. ¿Usted habría estado de acuerdo con la aplicación de la muerte cruzada? Que sí, dice el 51%. Hay contrastes, 57 en Quito, 64 en Cuenca, 44 en Riobamba, 45 en Guayaquil. Pero dicho esto, se despierta, digamos, la población respecto a la gestión de la Asamblea. Es un momento en el que además es importante su intervención por el 130, esta posibilidad de muerte cruzada. 2, estamos ante un momento ya no solamente del cambio en la presidencia con la destitución de la expresidenta Yorick, sino de la reconfiguración de las vicepresidencias y del CAL. Es decir, una composición mucho más cercana o más fiel a lo que sucedió en las elecciones legislativas, en las elecciones generales. Y las votaciones para la elección de las vicepresidencias y del CAL son votaciones abultadas, dan cuenta de una nueva mayoría. Y entonces se abre una nueva mirada a qué pasa en el legislativo si vamos a tener una posición menos errática de oposición de fuerzas como la Revolución Ciudadana, como Pachacuti, que tiene además del bloque rebelde, y yo diría también cómo se comporta el Partido Social Cristiano después de que no adhirió necesariamente al 130. Y un ingrediente adicional, estamos mirando en esta semana además que hay tensión en relación a un partido político como Pachacuti, para referirme al operativo que ha realizado la Fiscalía. Entonces se puede abrir un nuevo momento de tensión, aun cuando el presidente Saquicela ha dicho vamos a un diálogo, pero acciones como esta sin duda alguna pueden otra vez operar en contra de una relación armónica. Por lo tanto, la principal pregunta es, ¿habrá tensión, disputa, o estamos ante otro momento de negociación para la gobernabilidad? Correcto. Y para cerrar, medición de alcalde de Quito, medición de alcaldesa de Guayaquil, Paulina Recalde. Sí, en el caso del alcalde de Quito también vimos un pequeño movimiento a su favor. Voy a ubicar acá la cifra porque se me fue a otro. En el caso de la alcaldesa de Guayaquil, ahí no vimos ningún movimiento importante, más bien una caída un poco
Quito, decía yo, que es del 12% el mes pasado y en este mes el 17%. Otra vez hay que decir que también el alcalde de Quito salió un poco del letargo frente al paro nacional. De letargo digo porque hasta ese momento no teníamos muchas noticias de gestión. En el caso de la alcaldía de Guayaquil, 61% tenía el mes pasado y se ubica con el 58% en julio, es decir, un pequeño movimiento hacia abajo, un pequeño descenso en su calificación a la gestión. Correcto, Paulina. Le quiero agradecer por estos minutos para contarnos un poquito la última encuesta de perfiles de opinión. Muchas gracias, Paulina. Un abrazo. Gracias a ustedes, Belkis, Fabricio. Buenos días con todos. Muy gentil. Gracias a Paulina Recalde, directora de perfiles de opinión. Vean, amigos. Las cifras que presentan las empresas encuestadoras se avalan o se critican dependiendo de si me gusta o no me gusta. El mes pasado, muchos de los que estaba leyendo no creen en las cifras de perfiles, aplaudían las cifras de perfiles. Ahora, en cambio, las cuestionan. Las encuestas son una fotografía del momento. La visión cambia de un momento a otro. La encuesta no tiene una verdad absoluta, pero es una herramienta que, si se la hace bien, es una herramienta que puede permitir la toma de decisiones. ¿Ya? Seguramente mañana o pasado vendrá ese datos y tendrá probablemente otras cifras. O vendrá el monitor de market o informe confidencial y tendrán otras cifras. Son herramientas que permiten evidentemente alimentar el debate. Pero claro, esto, como yo digo, si es que las cifras, los partidarios de Lazo, si es que Lazo se recupera, avalan las cifras de perfiles. Si es que las cifras son complejas para el presidente, la gente que apoya a Lazo seguramente las va a cuestionar, y del otro lado es exactamente igual. Bueno, la cosa es que hemos generado esta entrevista porque Perfiles ha mostrado justamente estas cifras de lo que ha sido la calificación del presidente de la República. Y algo más, Paulina Recalde decía la tendencia. Hay que fijarse en la tendencia. La tendencia, si es a la baja o hacia arriba. Ya, en este momento uno entendería que hay una recuperación porcentual, pero habría que ver si la tendencia se mantiene. Y claro, esto está asociado a un evento excepcional, que fueron, claro, netamente coyuntural, que fue lo que vimos en junio, ¿no? Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.